Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Lenny Joana Barbosa Joya. Pertenezco al grupo 12. Soy estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y en nuestro curso de Finanzas Corporativa para la Toma de Decisiones nos encontramos en nuestra última fase 5, en la cual abordaremos temas como la ampliación de capital y política de dividendos. Bueno, acerca de la ampliación de capital es importante tener en cuenta que toda empresa requiere de fondos para el cumplimiento de su actividad. En un principio, estos fondos nacen de la creación de la actividad, ¿cierto? De los aportes sociales. Pero luego es necesario recurrir a algunos medios de financiación, sean internos o externos. En este caso, vamos a hablar de la ampliación de capital, que es considerado uno de los principales medios de financiación de la empresa, que como su nombre lo indica, lo que busca es ampliar los fondos mismos de la empresa, o sea, ampliar su capital. Es considerado una operación financiera y con el objetivo de ampliar los fondos para inversión. Vamos a hablar acerca de las modalidades de ampliación de capital. Existe dos. Está el aumento del valor nominal de las acciones ya existentes y por medio de esta modalidad los socios están obligados a pagar ese incremento del valor de cada acción. Dado el caso de emitir nuevas acciones, es un caso contrario donde los accionistas no están en la obligación, es más bien voluntario si desean suscribir estas nuevas acciones, es decir, no requieren de unanimidad para este proceso. Quiero hablar enfocarme en este punto de que cuando se habla de ampliación de capital no supone necesariamente un ingreso de dinero para la empresa, es decir, dado el caso que sea un aumento del valor o que se emitan nuevas acciones, los socios pueden pagar sus acciones sea en efectivo o con algunos bienes. Sí, esto implica ingreso de recursos para la empresa, sean monetarios o sean maquinarias o activos. Pero en el caso de que se emitan acciones, eso puede no suponer un ingreso para la empresa necesariamente, debido a que los socios pueden suscribir estas nuevas acciones sin necesidad de pagar, donde se cargan esas nuevas acciones a las reservas de la empresa, y esa se conoce como una ampliación de capital totalmente liberada. Solamente sería un ajuste de la contabilidad, aumentando la cuenta de capital y disminuyendo las reservas. Ahora sigamos con nuestro segundo tema, que son las políticas de dividendos, teniendo en cuenta que esto requiere o se refiere a un plan de acción que toda empresa debe seguir cuando decida distribuir las utilidades de la empresa, teniendo en cuenta que los dividendos hacen referencia a las ganancias de la empresa. Está el tipo de dividendo estable. Esta política tiene como objetivo el pago de dividendo constante y predecible cada año. El objetivo es alinear la política de dividendos con el crecimiento de la empresa a largo plazo. En este tipo de política hay una característica muy común que se refiere que no importa si los dividendos o las utilidades suban, o sea que las ganancias bajen, siempre los accionistas van a recibir sus dividendos cada año. Las políticas de dividendos constantes hacen referencia cuando la compañía paga un porcentaje de sus ganancias. De esta manera los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía, es decir, solamente se paga o se reparte un porcentaje de las ganancias. Y por último, la política de dividendos residuales, que es considerada una de las más aceptables por su metodología, el cual consiste en pagar los dividendos restantes después de que la compañía haya saldado los gastos de capital financiero y los de capital de trabajo. Este enfoque es muy volátil, como lo decía, pero tiene mucho sentido en términos de operaciones comerciales.
Es decir, se reparten esos dividendos después de que ya se haya cumplido con las obligaciones o se paguen aquellos pasivos que tiene la empresa. A continuación hablaremos acerca de los factores que influyen en la política de dividendos. Entre estos están las restricciones, que son aquellos obstáculos sobre los pagos de dividendo, como lo son los comunes, que no se pagan hasta que se cancelen los preferentes. Las limitaciones contractuales limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, es decir, hasta que mejoren su desempeño financiero, dado algunos índices como está el índice de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Las restricciones internas, este está muy influenciado o muy relacionado con la disponibilidad del efectivo. Pago de dividendos solo en efectivo. En caso de liquidez se puede recurrir a una deuda. En ese punto quiero aclarar que los dividendos pueden ser pagados de diferentes formas, ya sea en efectivo, en bienes, en especie. También tenemos las perspectivas de crecimiento. Entre ellas están las fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión y oportunidades rentables de inversión. Las consideraciones sobre los propietarios. Este es un punto muy importante, ya que la mayoría de los accionistas desean las utilidades inmediatas y no a futuras. Esto con tal razón de tener la posibilidad de generar una inversión con ellas. Y por último tenemos las consideraciones sobre el mercado, donde incluye el contenido informativo de los dividendos, ya sean positivas o negativas. Bueno, esto ha sido todo en nuestra última fase en el tema de ampliación de capital y políticas de dividendos. Muchas gracias.